Muy buenos días, bienvenidos a la Mesa Redonda Fortalecimiento de las Agencias de Protección de Datos de Latinoamérica. El día de hoy tenemos distinguidas invitadas que van a conversar sobre el fortalecimiento y la cooperación entre agencias en la región. En este momento tenemos a doña Beatriz de Anchorena, que es titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la República de Argentina. De la misma manera, tenemos a doña Wendy Rivera, que es la directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica. Vamos a permitirles a ellas unas pequeñas palabras de introducción antes de iniciar con las diferentes presentaciones. Doña Beatriz, adelante. Buenos días, buenas tardes para nosotros. ¿Cómo están a todos y todas? Quiero agradecer mucho la invitación. Wendy, especialmente agradecida por poder compartir este panel contigo. José, también muchas gracias por brindarme esta oportunidad. Simplemente decirles que Argentina está en un proceso de actualización de su ley de protección de datos personales. Nosotros fuimos en Argentina pioneros, tenemos nuestra ley de protección de datos personales del año 2000 y, por supuesto, con todos los avances tecnológicos, la nueva economía del conocimiento, todos los procesos digitales requiere una adecuación y una modernización. Así que voy a estar compartiendo con ustedes el trabajo que venimos desarrollando desde Protección de Datos Personales de la Argentina. Simplemente aclararles que la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina es autoridad de aplicación tanto de la Ley de Protección de Datos Personales como de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que somos una agencia con autonomía funcional y autarquía, pero en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación. Así que simplemente estas palabras, luego en mi exposición voy a contarles un poco más los detalles del proceso. Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Wendy. Buenos días. Primeramente, darle las gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, este espacio, y sobre todo a la Comisión de Mejora Regulatoria, en el cual se ha llevado el proceso de debate del proyecto que se cuenta en este momento en la Asamblea, el 23.097, y que obviamente representa un interés grande por parte de nuestra agencia, de nuestro país, ¿verdad? El poder repasar junto con los diversos sectores y con la ciudadanía esta ley, porque es en defensa de nuestros derechos de protección de datos personales que de los habitantes, ¿verdad? Entonces, reviste un interés sumamente grande que los abogados y abogadas nos integremos a este debate y que podamos colaborar desde un punto de vista técnico con la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Wendy, doña Beatriz. Voy a permitirme dar unas pequeñas palabras de introducción a este foro. Como bien lo decía doña Wendy, la Comisión de Innovación Regulatoria ha iniciado un proceso de debate sobre el proyecto de ley 23.097. ¿Por qué inicia este proceso? Tenemos que tomar en cuenta que en nuestro país se han estado publicando leyes que, sin pasar por un debido proceso regulatorio, nos impactan porque tienen baja calidad técnica. Esto es principalmente importante en temas de tecnología. Quiere decir que la falta de estructura e inclusive falta de profesionales capacitados para poder ahondar sobre estos temas, al existir falta de profundización en el Congreso sobre estas materias, hacen que, en vez de ir avanzando en la protección de los derechos digitales, en algunas ocasiones estamos dando tropiezos que podrían debilitar inclusive la democracia. En este sentido, el Colegio de Abogados y Abogadas ha dado luchas importantes en la defensa de la privacidad ciudadana. Muchos se acuerdan del caso UPAD, que generó un impacto importante en la población por malas prácticas del gobierno anterior, donde el colegio, a través de sus comisiones,
dio una batalla profundizando a nivel técnico e inclusive haciendo la labor que en su momento, con la dirección anterior, la agencia no estuvo realizando. ¿Qué es lo que pasa? Que inclusive antes de que iniciara este proceso, el colegio estaba tratando de generar espacios de discusión técnica donde la agencia no estaba participando. Entonces, para nosotros es una muy buena noticia que con una nueva dirección, la agencia esté participando de este proceso de debate regulatorio y participe de espacios neutrales donde pueda inclusive cooperar con otras, digamos, conversar con otras agencias, porque de esto se trata esta materia. Entre todos podemos hacer que crezca, digamos, que la conciencia sobre la protección de los datos personales, que los profesionales se vayan involucrando más en estos temas, y en este proceso de debate regulatorio hemos inclusive contado con lo que es cooperación de especialistas nacionales, la Agencia de Protección de Datos, otras autoridades locales, especialistas internacionales, y muy importante indicar que este proceso de debate regulatorio lo que busca es servir como un apoyo al Congreso a través de esta herramienta que está proveyendo el Colegio de Abogados para dar profundidad y dar más ojos a lo que podrían ser normas que van a regir en temas tan importantes como la protección de los datos personales. También es muy importante destacar que el colegio abre este proceso a través de la Comisión de Innovación Regulatoria únicamente si el colegio, en un análisis previo, parece que tiene la calidad técnica para poder ser ley de la República. De lo contrario, habría que hacer cambios profundos en la legislación y eso podría ser un riesgo. El proceso ya lleva diferentes sesiones donde nos hemos reunido y hemos encontrado falencias importantes en este proyecto. Debido a esto, se encuentra un poquito en duda sobre si vamos a continuar con este proceso, salvo que las autoridades abran los espacios en vez de acelerar el proceso de aprobación de esta regulación. Es muy importante que se tome en cuenta los aportes técnicos que se están brindando porque se han encontrado falencias importantes que podrían debilitar la democracia costarricense de la misma manera como lo hizo el caso UPAD. ¿Por qué? Porque a pesar de que el proyecto trata de resolver este problema de manera muy puntual, hay un tema muy importante donde trata de evitar que se den transferencias masivas de datos entre instituciones. Lo cierto es que el modelo que propone para que se hagan este tipo de comparticiones de datos entre instituciones es laxo, que depende de una agencia fuerte y lastimosamente no necesariamente el proyecto de ley viene a presentar una estructura que traiga una fortaleza e independencia a la agencia. Claramente todo es mejorable. De la misma manera, expertos internacionales también se han unido en el señalamiento de que los conceptos de bases de datos abiertas que permiten que el registro y otras bases de datos sigan compartiendo la información sin mayores reglas, continúen como hasta el momento. El tema de los buros de crédito es otro gran tema importante y la cesión de datos entre empresa privada. Para no excederme con el tiempo y poderle permitir a nuestras distinguidas invitadas darnos nuestras observaciones, voy terminando esta participación agradeciéndole a ustedes por estar aquí un 21 de diciembre, digamos, donde ya todo el mundo siente que estamos en un feriado. También felicitar a doña Beatriz por el campeonato mundial, más que merecido. Todavía más mérito de estar acá con nosotros porque me imagino que se encuentra en una constante celebración. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros y en este momento vamos a cederle 20 minutos a doña Wendy para que ella nos pueda presentar lo que es el análisis del proyecto de ley 23.097 en relación con la Autoridad de Protección de Datos Nacional. Adelante, doña Wendy. Buenos días. Bueno, vamos a partir. Estamos. Bueno,
La participación de nosotros, oye, busca obviamente el fortalecimiento de la agencia como tal, ¿verdad? Al tener este intercambio con nuestro homólogo en Argentina, ¿verdad? Y sí es importante que el análisis que vamos a realizar del proyecto 23.097 es justamente en la conformación o en la estructura de, de la agencia como tal. Sí es importante, ¿verdad?, que cambie el nombre, vamos a hacer la Agencia de Protección de Datos Personales, ¿verdad? No cambiaría a la nomenclatura actual. Este análisis, ¿verdad?, tenemos que situarlo en un contexto, ¿verdad?, que en este momento las agencias, como tal, las autoridades de protección de datos personales, enfrentan una serie de desafíos que empiezan desde la reforma normativa, el marco regulatorio que debe ser claro y actualizado, donde debe existir una autoridad nacional fuerte y con funciones claras y específicas, y la formación dirigida al habitante. No solo sobre sus derechos, sino también sobre los riesgos, justamente por el avance que tenemos de tecnología, pero también en el caso de nuestro medio, yo siempre recalco que no solo debemos dirigirnos a lo digital, puesto que nosotros todavía tenemos muchos procesos en papel y que el tratamiento de datos personales también es aplicable a esa otra parte que podemos realizar en la parte física. Un desafío también que se relaciona, ¿verdad?, con las autoridades es justamente los flujos transfronterizos de datos, que si bien son un acelerador de la economía digital a nivel regional, sí debe contemplar también ese efecto transformador en lo económico y lo social, pero sin dejar de lado la visión del habitante. O sea, no puede ser simplemente una comercialización o simplemente verlo como un acelerador, pero sí hay que ver esos beneficios, hay que ver el impacto que tiene en la innovación, en la salud, en una serie, en todos los aspectos de la parte en que tenga que ver, ¿verdad?, con personas, pero que también obviamente esto encamina a que estos temas están incluidos no solo para convenios internacionales, que en este caso podríamos hablar del 108, 108 Plus, los protocolos, ¿verdad?, como tal, pero también otra serie de figuras como el CBPR, o también incluso en tratados de libre comercio, en el cual el tema de protección de datos personales cada vez se hace más presente. Que esto también conlleva a que tengamos que ir generando estándares comunes para marcos regulatorios en temas de privacidad, sin que esto signifique que exista la necesidad o la obligatoriedad por parte de las autoridades o de parte de los países, perdón, de que los marcos sean idénticos. En realidad lo que vamos es generando, o sea, unos estándares en los cuales debemos trabajar y que también permita desde la visión de las empresas ese intercambio, ¿verdad? Obviamente en cierto supuesto puede resultar un costo para las empresas, que también nosotros no podemos convertirnos en islas, y de ahí la necesidad de esos estándares comunes que podamos ir trabajando en materia de privacidad. Eso también indudablemente tiene que generar mecanismos de cooperación entre las instituciones, entre las diversas autoridades, justamente por la interrelación de procesos, por la interrelación, digamos, de casos que podríamos ir evidenciando en diversos países o a nivel mundial. Y que también otro desafío es la seguridad en sentido amplio. Cuando hablamos de protección de datos personales, no es meramente el dato por el dato, sino que también eso impacta la seguridad de bienes, la seguridad de física de las personas, de los núcleos familiares, de las empresas, y esos puntos suspensivos, o sea, implica estos desafíos actuales de las autoridades de protección de datos personales, en realidad son infinitos, porque digamos, este es el punto de partida para empezar a trabajar, ¿verdad? Pero que obviamente con el cambio de tecnología, con las situaciones que se nos van enfrentando, no sé, incluso la pandemia fue un escenario que tal vez nos enfrentó a la privacidad desde otra perspectiva, y donde fue necesario ese análisis y ese avance. Doña Wendy, entonces, disculpe sí, que le interrumpa. sí. Es que no sé si usted está avanzando con la presentación. No, pero... estoy en la primera, estoy en desafíos okay. actuales. Es que no se está proyectando, solo se ve, no. digamos, las perdón. Chiquititas, entonces no sabía. Ay, perdón. Entonces es por eso que le interrumpo. Vamos a ver, perdón. Entonces, vamos a volver a compartir. Perdón, a ver. Vamos a ver. Bueno, pues para seguir con la idea, mientras logramos
compartir, digamos, es importante, ¿verdad?, que en el caso de nosotros, el tema que nos trae aquí el día de hoy es justamente el poder avanzar en ese marco regulatorio, ¿verdad?, en esa posibilidad, ¿verdad?, que tenemos en este momento. No sé si ya ahora sí lo logran. Está perfecto. Y ahora sí. Sí. Sí, ok, vamos. Ok, entonces justamente es en el avance normativo, ¿verdad?, que teníamos dentro de este primer punto de la reforma normativa. Y para el análisis que queremos realizar el día de hoy, vamos a tomar de base ya un estudio realizado para hacer la misma base metodológica, que es el marco regulatorio de autoridades de protección de datos personales en Iberoamérica, que es un estudio comparado que desde el 2020, donde hace un análisis el Edgardo Martínez Rojas, que es un especialista en la temática, auspiciado por AECIT y Naciones Unidas, en el cual repasa la normativa de 13 países, tomando de referencia a los estándares iberoamericanos, y prevé una serie de directivas orientadoras, ¿verdad?, obviamente que no son obligatorias, pero que sí va tendiente a esa reforma normativa. Ok, estos estándares iberoamericanos surgen del seno de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, donde Argentina y Costa Rica son participantes activos, y en el cual se da en el 2017 su aprobación, y en el artículo 42 nos habla de la naturaleza de las autoridades de control y supervisión, y tenemos 5 dimensiones: la de la autonomía e imparcialidad, que refleja criterios como la autoridad de control, su autonomía, su conformación. La 2 es del perfil, procedimiento de designación y causales de remoción, referentes a la aptitud o a los requisitos, a la forma de designación de la dirección nacional, y el establecimiento de las causales también para su remoción. La tercera dimensión refiere a las potestades, que las básicas serían investigación, supervisión, resolución, promoción y sanción. El cuarto refiere al control jurisdiccional, ¿verdad?, la posibilidad de que sea únicamente, que sea únicamente revisado en sede judicial las resoluciones de la agencia. Y los recursos humanos y materiales sería esa quinta dimensión, donde se refiere a los recursos asignados a la agencia. Ok, vamos a hacer la revisión de la primera dimensión, que es la autonomía e imparcialidad, donde de acuerdo al criterio de este estudio, ¿verdad?, respecto a la autonomía, nos dice que coincide parcialmente, la integración unipersonal y pluripersonal sí coincide plenamente, y la actuación independiente e imparcial coincide parcialmente. Ese Doña coincide Wendy, parcialmente, sí, disculpe. Doña Wendy, disculpe, me están reportando que la presentación no se está viendo qué pasa, pero no sé si eso es así o todavía no tiene que pasar. Es que sí está pasando, pero... Es que ahorita el detalle Okay, es que no se encuentra el modo presentación completo, entonces... voy para ver... Entonces ese es el tema. Ok, vamos a ver para resolverlo, porque es un asunto de la visualización de aquí. Deme 3 segundos. Y ya lo resolvemos. Perfecto. Ahora sí, ya ahora sí. Ahora sí, excelente, perfecto. Sí. Ok, perdón. No se preocupe. Ok, bueno, entonces estamos en la parte de esta primera dimensión donde se coincide parcialmente o no coincide. Generalmente a las autoridades, al nivel externo, lo que se llama de que no coincide totalmente respecto a su autonomía es justamente por el modelo de agencia que nosotros tenemos, donde está adscrita a una entidad, ¿verdad?, a un ministerio, y que no tiene esa autonomía en el sentido de que
no es una institución autónoma, ¿verdad? En términos de nosotros. Entonces, esa parte coincide parcialmente, ¿verdad? En el término, vamos a ir viendo aquí los iconitos, ¿verdad? Espero que los puedan ir viendo, ¿verdad? De la autonomía, justamente porque en el proyecto de ley quedamos dentro del ministerio del MISIT, ¿verdad? Pasaríamos de Justicia y Paz al ministerio al MISIT. Y entonces, seguiríamos en esa misma condición. En cuanto a la integración unipersonal, sí coincide plenamente, seguimos bajo una visión de que hay integrado una autoridad como tal y la actuación independiente e imparcial, ¿verdad? Ahí está el texto un poco más clarificado a como está en la ley 8968 y que eso permite, ¿verdad? Que también podamos decir que tenemos más, digamos, respecto a ese análisis si se aprobara la ley como lo tenemos actualmente. Es importante, ¿verdad?, que en esa integración unipersonal se va a agregar una figura que es el adjunto, que tiene sus pro y sus contra, ¿verdad? Porque si bien es cierto, dentro de una estructura un poco más amplia, sí se vería una necesidad de tener ese adjunto, pero también es importante establecer cuáles son las funciones de cada uno. Al menos desde mi visión, a mí me parece que es más importante o más relevante incluso un director tipo como director administrativo financiero, en el cual exista también una relación con los proyectos y demás, de la parte de planificación, de la parte sustantiva, pero que también eso es importante, ese apoyo técnico. No meramente porque se relaciona el director únicamente con las condiciones propias de protección de datos personales, pero el conocimiento que debe tener obviamente es de un gerente público donde debe evidentemente conocer más allá de la materia. En la segunda dimensión, donde nos habla del perfil, del procedimiento de la asignación y causales de remoción, con la ley actual, ¿verdad? En el análisis que nos hacen en función de los estándares iberoamericanos del 42.3, nos habla de que ese perfil coincide parcialmente y no teníamos procedimiento de asignación, no tenemos causales de remoción. En este momento el puesto de director nacional es un puesto de confianza en el cual se le pide unos requisitos en la ley relativamente abiertos, ¿verdad? En el cual, si bien es cierto, todos los que hemos ocupado el puesto somos profesionales en derecho, creo que solo hay uno que ha sido informático y con tiempo de ejercicio profesional, digamos, no hay un perfil, digamos, establecido desde la ley. Y tampoco existe, digamos, un procedimiento de asignación más allá que de un puesto de confianza. En este caso, ¿verdad? El perfil sí ya está ampliamente establecido en el proyecto de ley. Nos establece un procedimiento de designación en el cual hay un procedimiento, digamos, de concurso abierto público, que el Consejo de Gobierno hace la recomendación y que la Asamblea tiene que hacer una ratificación de ese nombramiento, ¿verdad?, como tal, y que también se definen esas causales de remoción, ¿verdad?, en el cual podemos verlo todo ese desarrollo en el artículo 65 del proyecto de ley actual. En el caso de esa tercera dimensión, donde se habla en el 42.4 de los estándares respecto a esas posibilidades que tiene la autoridad de control o esos poderes que tiene para la investigación, la supervisión, la resolución, la promoción y la sanción. Cuando se hace ese análisis del 2020, dice que coincide plenamente esos criterios de investigación, supervisión, resolución y promoción en el proyecto actual están establecidos. Y exactamente igual. Lo que pasa es que al menos a criterio de nosotros sí dejaríamos ahí en interrogación, porque una cosa es la parte de técnica, digamos, en cuanto a conceptos, y la otra es esa parte de aplicación respecto a esa investigación, a esa resolución y a esa sanción, sobre todo, porque el procedimiento en el proyecto actual tiene exactamente la misma línea de la ley que tenemos vigente, en donde el procedimiento es ambiguo. El procedimiento, hay dos tipos de procedimiento, no se decanta ni por un procedimiento de índole especial,
pero tampoco respeta a los lineamientos de un procedimiento sumario ordinario normal de la Ley General de la Administración Pública. Entonces, esa parte, digamos, en el proyecto, si bien es cierto, es coincidente en términos generales, ¿verdad?, del papel de investigación, supervisión, resolución, promoción y sanción, sí es importante que la forma de ejecución de esos poderes, ¿verdad?, sí requiere algún tipo de mejoramiento, porque si no tendríamos exactamente los mismos problemas de ejecución de este momento. En cuanto a la cuarta dimensión, que habla del control jurisdiccional, que es justamente que no tenga la posibilidad, o sea, que no haya un recurso administrativo respecto a los actos y disposiciones de la agencia. Este estudio nos pone sin coincidencia con la ley 8968. No obstante, eso fue un cambio que se estableció en hace algunos años, porque hay un pronunciamiento, ya creo que es 2019, 2020, en el cual la Procuraduría indicó, o sea, que el recurso de apelación o reconsideración que se trasladaba al jerarca de Justicia y Paz no era procedente, digamos, entonces queda única y exclusivamente, digamos, esa instancia ante la agencia. En el proyecto actual, ¿verdad?, del 27.093, sí hay una coincidencia expresa, tal vez ya lo dice más de una forma más abierta, donde indica que los actos y disposiciones dictados por la dirección de la agencia ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual está en el 65, pero también hace una ligera referencia también en el 61, donde vienen las disposiciones generales de la agencia, cuando indica que las decisiones, sus decisiones darán por agotada la vía administrativa sin que pudiera impugnarse las resoluciones ante el MISIT ni ser abocada a sus competencias de esto. Entonces, en este caso de control jurisdiccional, que es uno de los parámetros muy importantes respecto a quién puede revisar o a quién puede referirse respecto a las decisiones de la agencia, sí estarían cubiertas, por decirlo de alguna forma. En la quinta dimensión tenemos recursos humanos y materiales, donde a mí me resulta muy curioso, ¿verdad?, porque dicen que sí coinciden ese estudio del 2020 y que en realidad la crítica podríamos trasladarla, digamos, al proyecto actual, donde también podríamos ponerlo ahí en un signo de interrogación. Porque si bien es cierto, en el papel, ¿verdad?, o sea, viene a darle un presupuesto más amplio, sí también hay que considerar otra serie de condiciones que vienen desde hace un par de años respecto sobre todo a regla fiscal, a cómo trabaja Caja Única. También es una cosa, digamos, que no se puede reutilizar las sanciones, no pueden ser aplicadas a la misma autoridad. Entonces, y que los recursos, yo creo que estamos muy claros que para las funciones que tiene actualmente la agencia, no tiene la cantidad de personal necesario o los recursos asignados para poder cumplirlas plenamente. Si bien es cierto, tal vez la crítica de los últimos años es que la agencia no ha cumplido ese rol, o sea, tampoco el volumen, digamos, de casos tampoco es gestionable, ¿verdad?, con los recursos asignados en este momento. Y si tomamos en consideración que las atribuciones, los poderes y demás que se le dan a la agencia cambian en el proyecto de ley actual, por mucho más razón tenemos que tener claridad respecto a esos recursos humanos y materiales que le podemos asignar a la agencia y cuál es la vía ordinaria por la cual se adquieren. De ahí que ya pasando a las conclusiones, tenemos que en términos generales, digamos, los estándares iberoamericanos y comparándolo con el análisis realizado en el 2020, ¿verdad?, avanzaríamos en algunos ítems. Pero justamente en lo que les decía, en la última dimensión, hay puntos que deben clarificarse, ¿verdad? Las funciones de la agencia como tal, ¿verdad?, la definición sí debe clarificarse en el sentido de que tenga justamente esos recursos para poder cumplirlas, tener la claridad de cuáles son esos recursos, los procedimientos sancionatorios, el procedimiento, la gestión como tal, la ejecución, o sea, podemos tener reglas claras, principios, podemos tener un marco regulatorio general bastante alineado incluso a instrumentos internacionales, pero que si no podemos ejecutar
sanciones, si no podemos realizar esos procedimientos, esos apercibimientos de forma efectiva, pero también oportuna, ¿verdad? Que resulta sumamente importante, se daría una limitación exactamente igual que la que tenemos en este momento. En cuanto a la gestión administrativa, si bien establece un presupuesto amplio y demás, hay una serie de gestión desde lo público para presupuesto, plazas, ingresos propios, regla fiscal, caja única y demás, que no están contemplados. Entonces es muy fácil establecer funciones más amplias, donde para la asignación de plazas van a pasar 2, 3 años posiblemente para poder incluirlas dentro de los ciclos presupuestarios. Importante también el régimen salarial y requisitos del director nacional, sobre todo en comparación con otros de empleo público u otros puestos requisitados en la misma, en el mismo nivel salarial, ¿verdad? La figura del adjunto es necesario diferenciarlo, como decíamos ahora, ver cuáles son las funciones, porque incluso en algún momento dentro del proyecto se indica como que no le va a rendir cuentas a nadie, ni siquiera como al mismo propietario, ¿verdad? Entonces la redacción no es tan clara respecto a esa figura del adjunto, cuáles van a ser sus funciones y que también va a estar supeditado a las funciones del propietario. Esto es muy importante justamente para que en la práctica no tengan un choque, ¿verdad?, en cuanto a sus funciones, y esa plena independencia y objetividad no es del cargo, es de la institución respecto a la instrucción que pueda recibir o la línea que podría recibir eventualmente, ¿verdad?, que lo que se quiere es evitar esa injerencia, ¿verdad?, y que quede claramente en lo normativo, porque incluso que no están sujetos a instrucción alguna en su desempeño. O sea, eso es bastante difícil, sobre todo en materia presupuestaria, ¿verdad?, donde tenemos un Ministerio de Hacienda que es el que nos dice el techo, es el que nos dice cómo podemos incluir, qué podemos incluir, qué no podemos incluir dentro del presupuesto. Asimismo, es muy importante que se incluya un régimen de incompatibilidades y prohibiciones justamente para el mismo fortalecimiento de la agencia como tal. La ley actual tiene una prohibición de que ninguno de sus funcionarios, luego de trabajar acá, tiene 2 años, puede ir a trabajar a ninguna empresa. Ese régimen de incompatibilidades y de prohibiciones, el proyecto actual no lo tiene, y es sumamente importante porque eso le da transparencia, le da probidad, le da justamente al actuar, y que podamos limitar incluso que si tuviéramos recursos, no sé, por ejemplo, para poder contratar para X caso un especialista, cuáles van a ser también esa contratación, bajo qué régimen va a estar, y cuáles van a ser las incompatibilidades de que después pueda ir a trabajar a una empresa o a una institución pública donde pueda ponerse en tela de duda, digamos, la actuación posteriormente de la misma agencia. Ese régimen de incompatibilidades y prohibiciones dentro de la parte de corrupción, de previsión de la corrupción, de la ética pública, es sumamente importante. Y por último, ¿verdad?, tenemos el reglamento y su entrada en vigencia, que si bien es cierto, tal vez dirían, no tiene mucho que ver con el fortalecimiento de la agencia. Pues sí, puesto que la entrada en vigencia es inmediata, el reglamento tiene que empezar a trabajarse, obviamente por la misma autoridad, cumpliendo las nuevas funciones con los recursos anteriores que tenían, que ya eran insuficientes, pero con nuevas funciones y a los nuevos retos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que nosotros en algún momento, en el 2011, tuvimos una ley que era moderna en ese momento, una ley ambiciosa, y en este momento también buscamos tener una ley moderna, ambiciosa, que como país nos permita brindar esa protección de datos personales, pero también que nos permita ser competitivos en el área, y que nos vuelva a pasar exactamente lo mismo. O sea, en el entendido de que no dotamos de recursos, no tenemos la estructura necesaria para ese cumplimiento, y que el señalamiento pueda resultar exactamente el mismo. Vamos por buenos pasos en esta discusión como país en protección de datos personales, en esa modernización, en ese cumplimiento, pero sí necesitamos detenernos en esos puntos justamente para el fortalecimiento de nuestra Agencia de Protección de Datos Personales. Esta sería mi presentación, y quedamos para la parte final, digamos, para consultas y lo que podamos ver con doña Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Wendy, por su presentación.
Ahora pasamos a las palabras de doña Beatriz Yanchorena, que es titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la República de Argentina. Ella se va a referir con respecto al Plan Estratégico de Protección de Datos, promoviendo la actualización legislativa y la cooperación internacional con respecto a la experiencia argentina. Adelante, doña Beatriz. Bueno, muchísimas gracias, José. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, como les dije, les voy a compartir la experiencia de la agencia, especialmente respecto a la actualización normativa de su Ley de Protección de Datos Personales. En primer lugar, me gustaría hacer una línea de tiempo, ¿no? Nosotros en el año 1994, en la reforma constitucional, incorporamos la figura del habeas data. En el año 2000 sancionamos la Ley 25326 de protección de datos personales, el primer país de Latinoamérica en tener una ley de protección de datos personales. En el año 2003 recibimos la declaración de país adecuado por parte de la Comisión Europea. Y en el año, y hasta aquí, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales funcionaba como una dirección más en el Ministerio de Justicia. A partir del 2017 se crea la Agencia de Acceso a la Información Pública, Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, con autonomía funcional y autarquía. Después voy a hacer referencia a algunos puntos un poco en sintonía con la presentación de Wendy respecto a estos temas. Pero en el 2018 se propone un primer proyecto de actualización de nuestra ley y ese proyecto perdió estado parlamentario. Al mismo tiempo se firmó el convenio 108 y se suscribió también el 108 Plus en el 2019. En el 2020 dimos media sanción al convenio 108 Plus en la Cámara de Senadores. Recientemente, este año, dimos la sanción en la Cámara de Diputados y el 30 de noviembre se promulgó como ley el convenio 108 Plus en la Argentina, con la ley 27699. Y les quiero contar que en marzo de este año asumo yo como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, y acá me gustaría simplemente contarles que el proceso de designación de la titular o el titular de la agencia es un proceso que está en la Ley de Acceso a la Información Pública, es un proceso abierto, público y transparente, que tiene una audiencia pública. La audiencia pública, en mi caso, fue el 25 de febrero, en donde se pusieron a consideración todos los antecedentes, se recibieron más de 70 adhesiones a esta postulación y se recibieron unas 7 objeciones a la misma. Más allá de la audiencia pública, que duró 6 horas y tuvo 40 oradores, el presidente decidió firmar mi designación como titular de la agencia, y los compromisos que asumimos en esta audiencia pública tienen que ver con 4 ejes fundamentales de la agencia. Uno es el proceso de fortalecimiento institucional de la propia agencia, que luego voy a profundizar, pero tiene que ver con las políticas presupuestarias, con las políticas de recursos humanos, con la planificación estratégica a 5 años. Otro tiene que ver con un salto de calidad en la transparencia activa en la gestión pública. El tercer eje es la actualización normativa de la Ley de Protección de Datos Personales, tema que vamos a abordar en profundidad. Y el cuarto punto tiene que ver con el Consejo Federal para la Transparencia, que es el órgano que reúne a todas las provincias. Argentina es un país federal, las provincias son autónomas y tenemos un espacio de concertación de políticas públicas, las 24 provincias, para poder discutir las diferentes cuestiones vinculadas a protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública.
Entonces, con este panorama, esta línea de base, me gustaría contarles que si bien asumimos en marzo de este año, llevamos adelante un proceso muy intenso de discusión de una nueva ley de protección de datos personales, que básicamente arrancó en julio de este año, con reuniones con organismos internacionales y otras autoridades de protección de datos de la región y de Iberoamérica. Como ustedes saben, y Wendy lo dijo recién, participamos en la Red Iberoamericana de Protección de Datos, también somos parte de su comité ejecutivo, también somos parte del comité ejecutivo del Global Privacy Assembly y presidimos el subcomité de dirección estratégica del Global Privacy Assembly, y al mismo tiempo también integramos la comisión de trabajo del protocolo, el 108 Plus del Consejo de Europa. Así que tenemos 3 espacios internacionales con mucho desarrollo que nos permiten una mirada y compartir estándares con la región, con los diferentes países en el mundo, y poder ver cómo evoluciona la agenda de protección de datos personales. En agosto iniciamos mesas de diálogo con todos los sectores, llámese sociedad civil, expertos profesionales, abogados en protección de datos personales, organismos del sector público, cámaras empresarias, universidades y centros académicos. También convocamos a ex titulares de la agencia y exdirectores nacionales de protección de datos personales. Convocamos a las provincias a debatir este nuevo proyecto de ley. En septiembre iniciamos un proceso de consulta pública donde se puso a disposición de la ciudadanía un anteproyecto de ley con 74 artículos. De ese proceso de consulta pública recibimos 173 opiniones, sugerencias de 123 participantes, desde organismos internacionales hasta organizaciones de la sociedad civil, pasando por la academia y las cámaras empresarias. Y a partir de la consulta pública se pulieron, se mejoraron algunos aspectos en 43 artículos de los 76 que contenía la ley, y se sumaron 4 artículos más. Por lo tanto, nuestro proyecto de ley hoy cuenta con 80 artículos. Hoy estamos en un proceso, a fines de octubre, el proyecto se elevó a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Hoy está en un proceso de revisión legal previa a la firma del presidente para enviarlo al Congreso de la Nación, pero hemos cumplido, puedo decir en tiempo récord, un proceso abierto, público y transparente para tener una nueva propuesta de proyecto de ley que actualice y que modernice nuestra mirada y que mejore el acceso de los ciudadanos y ciudadanas al derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales. En este sentido, también quiero decir que nosotros tomamos como línea de base el proyecto que se había presentado en el 2018, si bien el proyecto que presentamos en esta instancia es sustancialmente diferente, sí se partió de una línea de base institucional en que la agencia ya había trabajado, y se recogieron algunos proyectos de ley que diversos diputados y diputadas habían presentado y que habían perdido estado parlamentario. Una de las cuestiones que quiero resaltar es que para redactar el anteproyecto de ley compartimos algunos documentos que funcionaron como pilares y orientadores de la discusión. Estos proyectos tienen que ver con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, el Convenio 108 y su versión modernizada, las recomendaciones de ética de inteligencia artificial de la UNESCO, los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, las legislaciones de Brasil y Ecuador, los proyectos de ley de protección de datos personales de Chile, Paraguay y Costa Rica,
y proyectos de reforma parciales que, como ya dije antes, fueron presentados por diversos legisladores y perdieron estado parlamentario. Entonces, durante todo septiembre tuvimos esta consulta pública, hoy tenemos un anteproyecto. Yo quiero contarles algunas características de este anteproyecto y luego ir a las funciones de la agencia y cómo la agencia hoy está construida y cuál es la mirada a futuro de su fortalecimiento institucional. En principio, nosotros con el proyecto de ley que está colgado en nuestra página web de la agencia, lo pueden bajar y ver, pueden leer todos los comentarios que hemos recibido en la consulta pública, porque está todo publicado en la página web de la agencia argentina.gov.ar/AAIP. El propósito de este proyecto de ley tiene que ver con dar respuesta a los nuevos desafíos de las transformaciones tecnológicas y la economía digital, al mismo tiempo armonizar con los estándares regionales e internacionales desde un enfoque de derechos humanos, pero con una mirada situada y soberana. Es decir, que nosotros queremos amalgamar las mejores prácticas mundiales con las capacidades regulatorias y capacidades de producir políticas públicas de la Argentina, junto a una mirada positiva de la tecnología, que es cómo dinamizar la economía digital y cómo asimilar las transformaciones tecnológicas resguardando los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. En este sentido, trabajamos con 3 pilares. El primero es que la protección de datos personales es un derecho fundamental de las personas humanas a la protección de sus datos personales y a la autodeterminación informativa. Un segundo pilar que sostiene que la innovación tecnológica debe estar basada en principios éticos que promueva el desarrollo económico inclusivo en la sociedad de la información. Y el tercer pilar está sostenido en generar confianza a través de reglas de juego claras para construir una mejor sociedad. Nosotros creemos que el ámbito de la protección de datos personales requiere de legislaciones modernas, fuertes, capacidad regulatoria y de implementación y de producción de políticas públicas por parte del Estado, pero también requiere una ciudadanía concientizada sobre sus derechos, que pueda reclamar y que pueda acceder a ellos, y nos parece que este es un pilar clave, ¿no? ¿Cómo construimos una mejor sociedad? Esto es una tarea de un trabajo entre el Estado y la sociedad. Finalmente les quiero contar algunas novedades del proyecto de ley. En primer lugar, decirles que en nuestra legislación del año 2000 se contemplaba como objeto de la protección de datos personales no solo a las personas humanas, sino también a las personas jurídicas. Y obviamente esta acepción, si bien viene en desuso, esta ley actualizaría y pondría el foco solamente en el objeto de garantizar el ejercicio fundamental de las personas a la protección de datos personales. Por supuesto, se actualizan las definiciones y se suma a la categoría de datos sensibles los datos genéticos y biométricos. Un tema importante que suma este proyecto es la aplicación extraterritorial, no solo la aplicación extraterritorial para aquellos responsables que procesan datos de argentinas y argentinos y que no están radicados y no pagan impuestos en la Argentina, sino también que esos responsables tienen que designar un representante para tener una comunicación con la agencia permanente. El proyecto está elaborado sobre el principio de la neutralidad tecnológica. Estamos trabajando para que no nos quede viejo nuestro proyecto de ley rápidamente. Necesitamos un proyecto y instrumentos que le permitan a la agencia ir interpretando a la luz de los avances tecnológicos
los diferentes artículos y las diferentes reglas de juego del proyecto. Entonces está basado en el principio de neutralidad tecnológica. También incorpora los principios de responsabilidad proactiva y demostrada. Me parece que es muy importante, y esto recoge las mejores prácticas a nivel mundial, que los responsables y los encargados de procesar datos incorporen la responsabilidad proactiva, pero no solo la incorporen, sino que la puedan demostrar la trazabilidad, la documentación de cómo se procesan los datos ante la autoridad de aplicación. También se amplían las bases legales, no solo el consentimiento, sino las funciones del Estado, las obligaciones legales, y se incorpora el interés legítimo. Se hace un hincapié fundamental en que el consentimiento debe ser previo, libre, específico, informado, inequívoco y que no puede ser tácito. Hay un artículo muy importante que incorpora una protección especial para niñas, niños y adolescentes. También incorpora la obligación de informar incidentes de seguridad ante la autoridad de aplicación como máximo antes de las 72 horas. Hay varios artículos que hacen referencia a las transferencias internacionales de datos. Me parece que es una cuestión que Wendy también rescató en su exposición y que nos parece fundamental para dinamizar la economía digital y el comercio internacional, y estos se basan en la adecuación, en cláusulas contractuales, en excepciones, en certificaciones, digamos, todos instrumentos que deben ser aprobados por la autoridad de aplicación, le hace la agencia argentina. También se trabaja sobre los derechos del titular, incorporando la de no inferencia y de portabilidad. Se trabaja en el proyecto sobre las decisiones automatizadas en los perfiles, el derecho a la oposición, a la intervención humana, a requerir patrones de programación de un algoritmo. Se crean las figuras del delegado de protección de datos y del representante. También se trabaja en las obligaciones de los responsables y en la protección de datos por diseño y evaluación de impacto en los casos que se requiera. Por supuesto, el tema de las multas y las sanciones proporcionales y disuasorias, y las facultades de la agencia, que como bien dijo Wendy recién, de investigación, de supervisión, de resolución, de promoción y de sanción, ¿no? Poder emitir órdenes obligatorias, y también incorporamos mecanismos voluntarios de solución de controversias y certificaciones. En este sentido, por supuesto que la ley apunta a fortalecer capacidades regulatorias, a tener una agencia más fuerte, que pueda proteger mejor los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, pero también que pueda promover los mejores estándares y que pueda promover el comercio internacional siguiendo las normas y la armonización de estándares que correspondan. Y por supuesto que nos encontramos con muchos de los desafíos que recién planteó Wendy y que yo les quiero contar brevemente, pero básicamente la agencia también es una agencia pequeña que tiene desafíos inmensos, que regula el sector privado, que regula el sector público en una materia que ha crecido en términos de su agenda pública, ¿no? La protección de datos hoy es un tema transversal para muchísimas actividades. Nos metemos en el marco de la salud y podemos ver cómo post-pandemia estos temas han adquirido una relevancia enorme. Entonces, la agencia también requiere un fortalecimiento de sus recursos humanos. Nosotros, desde que asumimos en la agencia, hemos logrado un aumento presupuestario del 170% y estamos trabajando también en un fortalecimiento y en un plan estratégico a 5 años que involucra el fortalecimiento de sus recursos humanos, la búsqueda de perfiles
y el mejoramiento del diseño de los instrumentos, más allá que estamos esperando que este proyecto de ley, por supuesto, sea tratado y aprobado en el Congreso de la Nación, sancionado. Mientras tanto, trabajamos en diversos instrumentos concretos para mejorar las herramientas al alcance de la agencia para promover el acceso a estos derechos, ¿no? Entonces, yo voy a ir terminando aquí, pero por supuesto que quedo a disposición para todas las preguntas y consultas, y por supuesto que pueden ver todo este proceso en la página web de la agencia, y la agencia está a disposición para el intercambio con todos los países de la región. Yo creo que tenemos una oportunidad enorme en Latinoamérica de empezar a producir normativas, que de hecho se están discutiendo en varios países hoy, diversas normativas de protección de datos. Tenemos la oportunidad de converger en una mirada regional y local sobre esta temática. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doña Beatriz, muy interesante todo. Me llamó mucho la atención el proceso que también tienen ustedes con respecto al proyecto que se está presentando. Me parece que es de mucho interés que un proyecto de ley pase por un escrutinio público, tomando en cuenta que después tiene que tener legitimidad, que la importancia de esta materia. Y bueno, es una de las preocupaciones que tenemos en Costa Rica, porque pareciera que el proyecto de ley, que ha sido poco discutido, pues podría acelerarse al ser convocado en sesiones extraordinarias del Congreso. Entonces eso podría conllevar a ciertos riesgos. Vamos a iniciar entonces con la segunda parte, que corresponde al diálogo binacional Costa Rica-Argentina de autoridades de protección de datos personales. Digamos que este intercambio va a constar de preguntas moderadas, en donde vamos a estar, digamos, pasándole una pregunta con un tiempo de 3 minutos a cada una. Vamos a iniciar con doña Beatriz. Doña Beatriz, ¿cuál ha sido el impacto para su país del proceso de adhesión al convenio 108 y 108 Plus? ¿Qué actividades han debido implementar con quienes realizan tratamiento de datos personales, con los habitantes, y si ese proceso ha contribuido a mejorar la cultura de protección de datos en la República de Argentina? Muchas gracias. Bueno, José, me estás haciendo una pregunta que voy a tener que hacer un poco de futurología. Básicamente lo que quiero decirles es que hace un mes, el 30 de noviembre, salió publicado en el Boletín Oficial la ley 27699, que es el 108 Plus, ¿no?, adoptado por Argentina, y ese convenio nos empieza a regir a los 3 meses, ¿no? O sea que yo entiendo que a partir de marzo va a estar plenamente en funciones. Pero si bien hoy no lo, digamos, estamos en el proceso, a mí me gustaría rescatar un poco, por supuesto que el convenio 108 haya pasado por el Congreso, haya tenido una discusión parlamentaria, primero que fortalece la mirada y la puesta en la agenda de los temas de protección de datos personales, que sabemos que es uno de los muchísimos temas que tienen nuestros legisladores y que a veces es difícil, digamos, de lograr espacio en la agenda pública para estos temas. Entonces, ha contribuido con la agenda pública a estos temas, ha contribuido en un proceso de discusión, justo, digamos, unos 20 días antes de que se termine de ratificar en diputados, hicimos un evento en diputados con el convenio 108 Plus y el anteproyecto de ley de protección de datos personales. Eso nos permitió también llegar a más diputados y diputadas, y además una de las expectativas que nosotros tenemos, además que nos moderniza y tenemos ya como ley diversos estándares internacionales para avanzar en nuevos instrumentos desde la agencia, nuevos instrumentos que regulen, que promocionen, que ayuden a la concientización ciudadana. Más allá de contar, también es un antecedente muy importante para trabajar en nuestro propio proyecto de ley. Me parece que tener un estándar internacional como el 108 Plus
nos da una base bien interesante de temas que ya no se discuten, porque ya son parte de nuestra normativa y los tratados internacionales tienen rango constitucional, ¿no? Entonces nos da como una espalda muy importante para discutir la ley y para que la agencia impulse diversos instrumentos. No te puedo decir qué hicimos porque recién lo tenemos, pero si vos me preguntás a qué apuntamos, como en nuestro plan estratégico, apuntamos a, por supuesto, hacer una campaña de concientización ciudadana sobre estos temas, poniendo nuevos derechos al alcance de los ciudadanos y las ciudadanas. Sabemos que el tema de protección de datos pasa a ser un tema de agenda cuando realmente hay un conflicto de seguridad, hay un conflicto de robo de identidad, hay un conflicto con algún menor y alguno de estos programas digitales. Entonces, la idea es empezar a trabajar sobre las problemáticas, realmente existentes en la ciudadanía y de allí ir escalando hacia los temas que la agencia considera fundamental que la ciudadanía pueda tener una mayor conciencia y tener capacidad de decisión al respecto. Eso es un punto. El segundo punto que sí nos parece importante desarrollar son los instrumentos. Nosotros acabamos de hacer dentro del margen que nos deja nuestra ley actual, una actualización de las sanciones, incrementando sustantivamente las sanciones vinculadas a los topes, ¿no? para las multas, y estamos revisando todo el tema de transferencias internacionales y trabajando y evaluando las cláusulas contractuales latinoamericanas que promueve la red iberoamericana para mejorar también allí nuestra capacidad de regulación y nuestra capacidad de intervención desde el Estado. Así que un poco, por supuesto que probablemente desarrollemos más acciones, pero como para arrancar las enmarco en estas tres dimensiones. Muchas gracias, doña Beatriz. A doña Wendy, en ese mismo sentido, ¿usted considera que Costa Rica pronto podría iniciar este proceso? Y si considera que el proyecto de ley 23.097 ayudará en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, la ruta de Costa Rica hacia el 108 Plus, yo creo que, empezó técnicamente en el encuentro que se hizo incluso de la red, donde hubo una manifestación pública, digamos, del gobierno como tal en el 2018 para concretarlo. En el 2019 ya Cancillería ya hizo la comunicación formal para indicar que el país quiere adherirse como tal. Nosotros asumimos, yo asumí en junio de este año y parte de las tareas está justamente el 108 Plus, en el cual se trabaja con un equipo, una contraparte. Hay un equipo básico formado en este momento desde el despacho del Ministerio de Justicia y Paz, donde la agencia también obviamente como ente técnico participa. Y tenemos una ruta ya de trabajo para el próximo año donde incluye, ¿verdad?, ampliar ese grupo que ha venido tradicionalmente trabajando desde el 2019, que había sido asignado 1 o 2 personas únicamente, porque en realidad esto cubre a muchos sectores, ¿verdad? Incluso desde el tercer capítulo en que habla de cuestiones de seguridad, donde tiene obviamente que existir esa conversación con los diversos cuerpos de policía, digamos, de la Ley General de Policía de nuestro país, o de otros cuerpos como tal, o que también, digamos, hay ciertas disposiciones, que eso también no es simplemente aprobar el 108 Plus, digamos, por aprobarlo, ¿verdad? Sino que tiene que ver una interiorización país, digamos, de qué implica y hacia dónde vamos. Entonces, justamente esos trabajos de equipo, de sectores, ¿verdad? Está dentro del plan 2023 y que obviamente
el proyecto de ley actual supone una necesidad dentro de esa ruta, ¿verdad? Aunque no es un ítem único, ¿verdad? Justamente para la ratificación, en donde, digamos, ellos, incluso la contraparte, ha solicitado los diversos proyectos para el análisis, para hacer observaciones respecto a si se adecúa, ¿verdad?, a los contenidos del convenio como tal. Es parte ya así para cerrar la consulta, digamos, si es parte del proyecto como tal de esa ruta, ¿verdad? Si es una visualización que se ha hecho desde la parte técnica, ¿verdad? Que tenemos que cumplir el proceso como tal para luego someterlo, digamos, a la parte formal de ratificación como todo convenio internacional. Muchas gracias, doña Wendy. Doña Beatriz, ¿cómo fue el proceso de actualización normativa en protección de datos personales en Argentina? 1 y 2, ¿qué otros mecanismos regulatorios se pueden impulsar o que puede impulsar la autoridad de aplicación para fortalecer la protección de los datos de los habitantes de Argentina? Adelante. Bien, bueno, sobre el proceso de actualización creo que me extendí bastante en mi presentación, pero decirles que realmente para que la agencia pueda operar y regular y estar a la altura de las circunstancias en materia y con los últimos estándares, sería muy importante contar con la ley actualizada de protección de datos. Y otros instrumentos tenemos varios. Nosotros tenemos diversas disposiciones que van regulando, pero nosotros imponemos sanciones digamos, administrativas, hacemos fiscalizaciones, hacemos investigaciones de oficio, tanto en el sector público como en el sector privado. Trabajamos articuladamente con otros organismos del sector público todos los temas de ciberseguridad, que por supuesto que la normativa de protección de datos está incorporada en las diferentes regulaciones vinculadas a estas temáticas. Yo puedo decir que tenemos permanentemente denuncias de ciudadanos y ciudadanas a las cuales la agencia da, por un lado, respuesta y por el otro lado, orientación. Uno de los ejes del plan estratégico a 5 años tiene que ver con armar un servicio de atención a la ciudadanía, no solo para responder a las denuncias, sino para orientar respecto a cómo se debe proceder en los temas de la protección de los datos personales y empezar a trabajar por sectores, con el sector financiero, con el sector turístico, con el sector de la salud. Creo que el sector de la salud es uno de los sectores que ineludiblemente vamos a tener que trabajar. Creo que post-COVID nos ha dejado una cantidad de aplicaciones y una demanda, ¿no?, al sistema de salud que requiere una protección especial, ¿no? Entonces, digamos, nosotros hoy tenemos regulaciones generales que todas de alguna manera se inscriben dentro de nuestro marco normativo actual, pero muchas de esas disposiciones y regulaciones que de alguna manera conforman lo que se llama la doctrina de la agencia en materia de protección de datos personales, hoy está siendo revisada a la luz del convenio 108 Plus y a la luz de que esperamos que próximamente tener una legislación local actualizada. Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Wendy, con respecto a lo relatado por doña Beatriz, ¿qué considera prioritario de aprender de la experiencia argentina? Bueno, yo creo que ese mejoramiento del marco normativo y en la idea, ¿verdad? Justamente que doña Beatriz lo dijo, o sea, que no sea simplemente una nueva ley como tal, sino justamente que se adecue a las condiciones actuales y que sea permanente en el tiempo, ¿verdad? Porque obviamente va a ser muy fácil que se nos descontinúe, por decirlo de alguna forma, justamente por los avances de tecnología y demás. O sea, yo creo que esa permanencia, o sea, esa visión, ¿verdad? No puede ser simplemente que lo que está ocurriendo hoy, sino que tenemos que tener una visión de una ley
que nos dure, ¿verdad? Algunos años, ¿verdad? Y que podamos también trabajarlo de una forma clara, ¿verdad? Transparente, digamos, que nos incluya no solo lo público, lo privado, sino también lo público. Esas ideas yo creo que hay que resaltar. En cuanto a la forma de trabajo, digamos, o las diferentes iniciativas, comparto plenamente que hay que trabajar con los sectores. Lo que es protección de datos personales es una temática transversal a cualquier actividad, pero cada sector tiene sus condiciones y de ahí de la necesidad que la agencia se sume a esa discusión, se sume al conocimiento, se sume de una forma de escucha activa, ¿verdad? Como decimos nosotros, en el sentido de que no puede estar relegada a un segundo plazo o esperando nada más a ver qué sucede, sino que la información hay que irla a traer, digamos, al sector y construir con ese sector. O sea, los mecanismos de co-creación, de participación de lo público, de lo privado, de la sociedad civil, se hacen sumamente necesarios en esta temática y es realmente importante para poder avanzar. En el caso de nosotros, uno de los pendientes que tenemos, ¿verdad? Y desde hace varios años, es la famosa estrategia de privacidad, y que en realidad, al menos desde mi parecer, ese es el mecanismo de co-creación que debemos seguir, de trabajo con los sectores, de trabajo también con la sociedad civil, o sea, porque en realidad esto es un asunto de todos. Ese concepto de llegar al ciudadano, de resolverle, de demás, dentro de los procesos, es importante, pero también el conocimiento del habitante como tal, digamos, de cuál es el mecanismo de protección, cómo funciona también la agencia que le procura que le debe procurar, ¿verdad?, esa protección, también es sumamente importante. Y obviamente que responde a principios de participación, de transparencia, de colaboración, que son sumamente necesarios en un país como el nuestro. Muchas gracias, doña Wendy. La siguiente pregunta es muy interesante porque ha sido uno de los puntos más controversiales a nivel nacional y tiene que ver con las sesiones de los datos. Entonces, la pregunta dice de la siguiente manera. Si la normativa es diferenciada entre el sector público y el privado, ¿cómo consideran que se debe regular la cesión de los datos entre instituciones y empresas? Iniciaría doña Wendy. Bueno, en realidad yo considero que no debe haber diferenciación en el sentido de que es una misma normativa en cuanto a protocolos, en cuanto a más. Yo creo que en el caso del sector público, o sea, lo que tenemos es una responsabilidad mayor, justamente por la función que cumple la administración pública y por el uso, obviamente, que le tiene que dar para la actividad, digamos, normal de la institución pública a los datos de los habitantes, ¿verdad? Pero que también, obviamente, está ligado a un factor de confianza, una función de transparencia como tal. Sí, obviamente, en el caso de nosotros, esto está ligado a casos desgraciadamente, digamos, de reciente data, pero yo sí creo que la construcción debe venir de una forma clara, transparente, y que en realidad no es una cuestión de público y privado, porque no hacemos nada con que en un sector se regule de una forma y en otro de otra, porque en realidad los datos siempre van a estar expuestos a un riesgo adicional. O sea, yo sí creo que las reglas tienen que ser claras, precisas, pero iguales. Y que dentro del sector público sí tener claro que nuestra responsabilidad, ¿verdad? Incluso recordar que nosotros no asumimos el tratamiento de datos personales, cuando asumimos el tratamiento de datos personales, no es, yo siempre digo en las capacitaciones, no, la base de datos o los datos de los habitantes no son nuestros, o sea, lo que nosotros asumimos en el tratamiento es la responsabilidad sobre el tratamiento de esos datos. Entonces, de ahí también que la formación en todos los sectores tiene que ser importante justamente para el desarrollo, no solo de una normativa, sino también de guías para cómo aplicar esto en los diversos sectores, pero que también venga a establecerle una claridad al habitante de cómo es que se hace el tratamiento de sus datos personales. Muchas gracias, doña Wendy. Yo creo que sobre este tema se puede tener un debate muchísimo más adelante, enriquecedor. Sí. Doña Beatriz, adelante. Sí, muchas gracias.
Sí, yo comparto muchas de las cosas que dijo Wendy. Nosotros de la agencia trabajamos digamos, con el sector público, que realmente me parece que sí, por supuesto tenemos que tener una responsabilidad mayor, si se quiere, o un cuidado especial. Nosotros partimos de la premisa que la producción de las políticas públicas requieren evidencia, y la evidencia requiere datos. Entonces, para tener políticas públicas de calidad necesitamos datos y necesitamos que los organismos compartan datos. Para ello, somos muy estrictos con las políticas de protección de datos de los organismos, que tienen que estar explícitas y que tienen que centrarse, tiene varias cosas en que centrarse, pero fundamentalmente tienen que centrarse en finalidad. Tiene que estar muy clara la finalidad y tiene que estar muy clara la competencia. Ningún organismo puede tratar datos personales ni ceder datos personales para algo en lo que no tiene competencia. Entonces, nosotros tenemos un modelo que le sugerimos a los organismos, un modelo de política de protección de datos personales para que lo apliquen en la implementación de sus políticas públicas, principalmente la agencia que tiene a su cargo la emisión de la documentación de identidad de las personas, los pasaportes, o la del seguro social y beneficios sociales, que tienen bases de datos de más de 48 millones de argentinos, más o menos, entonces, que son casi toda la población. Digamos, de allí a cualquier organismo que trate datos personales, nosotros le sugerimos, y la idea es, y esto es un cambio dentro de las políticas de la agencia, es exigirles una política de privacidad actualizada a los nuevos estándares. Y un poco lo mismo con el sector privado, es decir, el sector privado también tiene sus reglas de juego para la cesión de datos, las internacionales tienen sus reglas de juego y están reguladas por la agencia con 2 disposiciones, que esas disposiciones necesitan ser actualizadas a la luz de los nuevos estándares internacionales, y en eso estamos con las cláusulas contractuales, pero las políticas de privacidad de las empresas, de los responsables y los encargados del tratamiento de datos personales, también requieren de una fiscalización y una mirada de la autoridad de aplicación para evaluar que se estén cumpliendo con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Muchas veces nos encontramos, por supuesto, con políticas de privacidad, como se las llama habitualmente, que realmente son muy confusas y que tienden a que los ciudadanos y las ciudadanas realmente no tomen conciencia de la importancia de completar y de dar su autorización o su consentimiento o no. Bueno, a la luz, nosotros estamos trabajando pensando en que en el futuro va a haber nuevas bases legales para el tratamiento de datos. Bueno, ¿cómo tienen que ser? ¿Cuál es la responsabilidad proactiva y demostrada en la construcción de las políticas de privacidad en el sector privado? Muchas gracias, doña Beatriz. Quisiera preguntarle a ambas, ¿cómo puede mejorar la cooperación entre agencias en Latinoamérica? Primero usted, doña Beatriz. Bueno, yo creo que este es un primer paso, Wendy. Nos hemos conocido aquí, pero les agradezco profundamente. Para mí es muy importante poder participar junto a ustedes en este evento, y me parece que tenemos la red iberoamericana, tenemos el GPA, tenemos algunas instancias, pero creo que podemos armar algunas cuestiones que tengan que ver con repositorios, con compartir doctrina, con compartir casos complejos que nos den, creo que parte del fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de las capacidades estatales que buscamos en los diferentes países tienen esta dimensión de cómo compartimos las mejores prácticas y cómo generamos este diálogo interagencias que nos permita ir avanzando con este doble objetivo que siempre ponemos, ¿no? Armonizar estándares internacionales, pero tener una mirada situada y soberana. Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Wendy.
Bueno, yo creo, bueno, la red iberoamericana, yo creo que es un buen foro porque en el sentido de que, o sea, todos tenemos una realidad muy parecida, ¿verdad? Ya en el Foro Mundial, digamos, ya ahí tenemos otro tipo de complejidad, ¿verdad? Y no somos todos como tan iguales. En el caso de la red iberoamericana, y que creo que la próxima reunión hay un ítem justamente en la parte de cooperación, justamente es en desarrollar proyectos conjuntos y ver en qué nos podemos ayudar. A veces lo que le sobra a uno le falta al otro, ¿verdad? O a veces estamos desarrollando proyectos que son esfuerzos por separado, ¿verdad? Y que podríamos conjuntarlo de una forma que podamos desarrollarla de una mejor forma. Me recuerdo en mi temporada anterior en la agencia, ¿verdad? En 2017-18, donde incluso Argentina lideraba un repositorio en cuanto a información de las diferentes agencias, que obviamente para la consulta y para la resolución de casos es sumamente importante. Entonces son herramientas que se pueden tener a disposición no solo de las autoridades, sino también de los especialistas en la temática y de los habitantes en general para consulta y para conocimiento. Pero obviamente la base de ese mejoramiento de la cooperación indudablemente está en la comunicación y este tipo de encuentros y el conocimiento justamente de las autoridades de otro país. Obviamente eso facilita mucho ese contacto, facilita ese intercambio de ideas, no solo desde lo formal, sino también desde lo informal y desde de la ya no dije la palabra, desde lo cotidiano, ¿verdad? Donde todos enfrentamos retos y desafíos muy parecidos en nuestra región. Muchas gracias, doña Wendy. La última pregunta del proceso sería, ¿cómo se puede brindar mayor independencia a las autoridades de protección de datos en Latinoamérica? Iniciaríamos con doña Beatriz nuevamente. Perdón, José, estaba contestando una pregunta del público. ¿Me repite? Ok, adelante, por supuesto. No, le estaba contestando porque es simplemente una respuesta. ¿Me repites la pregunta, por favor? Claro. ¿Cómo se puede brindar mayor independencia a las autoridades de protección de datos en Latinoamérica? Muchas gracias. Bueno, la pregunta sobre la independencia, sobre la autonomía, creo que es una pregunta compleja. Yo creo, la agencia tiene por ley autonomía funcional, como describió Wendy en su presentación. Esto quiere decir que sus decisiones no son revisadas por ningún otro organismo público, sino que se pueden requerir solamente ante la justicia el contencioso administrativo, ¿no? Se recurren ante la justicia. Eso en Argentina se cumple ampliamente. Lo que pasa es que estamos dentro de la administración pública, dentro del presupuesto de la administración pública, que eso quiere decir que de alguna manera las decisiones presupuestarias pasan por Hacienda, las decisiones de recursos humanos pasan por empleo público, y eso por ahí de alguna manera cercena un poco la autarquía y la capacidad de despliegue autónomo de las agencias. Creo que con estructuras estatales y poderes ejecutivos que trabajan en su lucha contra el déficit fiscal y que tienen metas presupuestarias muy estrictas, en este sentido, los diseños institucionales de las agencias, para ser completamente autónomas, tendrían que estar fuera. Yo no sé cuán viable eso es políticamente hoy. Yo creo que en la Argentina hubo un proceso importante de autonomía, porque pasó de ser una dirección más en el Ministerio de Justicia a ser una agencia independiente, y la forma en que se selecciona a su titular, si bien no es un concurso por oposición, tiene los condimentos de transparencia y participación ciudadana suficientes que le dan cierta legitimidad, y además son mandatos de 5 años que trascienden las gestiones de gobierno, ¿no? Entonces me parece que hay varios condimentos que hacen a la autonomía. También hay ciertas debilidades. Ahora, ¿qué espacio político hay hoy para generar agencias totalmente
autónomas con presupuesto propio, bueno, los poderes legislativos deberán sancionar las leyes correspondientes. Yo creo que es un camino incremental, ¿no? Y que también la agencia habla, en el caso de Argentina, habla por sus resoluciones, y en ese sentido me parece que ha mostrado bastante independencia y autonomía. Muchas gracias, doña Beatriz. En ese sentido, quisiera hacer un comentario previo, digamos, de la experiencia de Costa Rica. Aquí, digamos, hemos sufrido un poco con direcciones anteriores que la publicación de las resoluciones se dejó de hacer. Entonces no había transparencia con respecto a las resoluciones. En los casos más importantes, realmente había uno del Ejecutivo, simplemente basados en un criterio dudoso legal, simplemente aducían prejudicialidad y no avanzaba y no avanzó digamos que el el famoso caso UPAD. También hubo otros casos como el caso BAC, donde se dieron una recopilación masiva de datos de, digamos que de los salarios de los costarricenses en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, hemos sufrido un poco de lo que en apariencia podría ser una falta de independencia. Entonces, este es un tema esencial y debo decirlo, sí se ven cambios importantes con esta nueva dirección. No porque lo diga, no porque se encuentra aquí doña Wendy, porque quien me conoce sabe que igualmente diría, si fuese diferente lo diría. Entonces nada más hacer esta pequeña introducción sin extenderme mucho y para darle, digamos, la palabra a doña Wendy. Doña Wendy, adelante. Bueno, en realidad cuando hablamos de dotar de mayor independencia, prácticamente es como la redacción del artículo, ¿verdad? Que tengamos independencia de criterio funcional y demás. Eso está obviamente sujeto siempre a las personas como tal. Entonces, incluso a mí cuando hacen tal vez como el cuestionamiento de que nosotros seamos un ente de desconcentración máximo, adscritos a justicia y paz, o de acuerdo a la propuesta para mi CIT. O sea, yo creo que independientemente del ministerio donde esté, o sea, depende mucho justamente de la gestión que usted quiera hacer, del peso que le quiera dar a la agencia como tal. Y yo creo que más de que trabajar de mayor independencia, porque en realidad en el papel la tenemos, yo creo que es de dotarle de mayor transparencia y dotar de mayor rendición de cuentas, que justamente eso es lo que nos pone en un papel ante la sociedad, ante las instituciones y ante las empresas, en que la función que se está realizando es de forma objetiva, con criterio, de una forma técnica, ¿verdad? Y que permita demostrar por sí misma a la autoridad que su papel que realiza es justamente esa, de autoridad. Que puede ejercer funciones de investigación de forma libre, que puede ejercer sus resoluciones, sus sanciones, sea para exonerar o para sancionar, de una forma clara, de una forma transparente, y sobre todo que, si bien es cierto, no es escudarse en que sus resoluciones no son revisables, pero sí son revisables por el ojo público y por el habitante, que es a quien nos debemos, porque justamente son los datos de cada uno de nosotros que obviamente están dentro de esos movimientos, o dentro de esas denuncias que tenemos, porque digamos el que denuncia puede ser una única persona, 2 personas, pero en realidad podemos tener un sinnúmero de habitantes que están en eso. Entonces yo diría que, si bien es cierto, ¿verdad? Esa independencia es importante, ¿verdad? Obviamente que esté en la normativa, o sea, la agencia también tiene que saberlo ejercer de una forma transparente, de una forma de rendición de cuentas, que le permita justamente no solo tenerlo en el papel, sino justamente que sea demostrable hacia el habitante. Muchas gracias, doña Wendy. Aprovecho para hacer una pregunta. Ya pronto estarán, entiendo que sí, pero ya están pronto a publicar algunas de las resoluciones de la agencia. Yo hice una solicitud de información y tengo la mayoría, pero quería preguntar si ya están... Sí, ya va bastante avanzado, ¿verdad? En realidad se han ido subiendo al sitio web poco a poco, ¿verdad? Y que de acuerdo, digamos, a cómo han ido generándose
las anonimizaciones de los periodos anteriores y las resoluciones actuales, digamos, ya hay un cambio, digamos, dentro del procedimiento como tal interno, para que junto con la resolución que se firma, de una vez se genere la versión anonimizada o despersonalizada. Muchas gracias, doña Wendy. Le voy a permitir a ambas, bueno, primero que todo agradecerles por estar acá, por estar dispuestas a estar acá. De verdad que es muy importante para los países latinoamericanos que haya esta apertura, que haya esta discusión, porque es la única manera, y en este caso voy a hablar por Costa Rica, que se vaya haciendo conciencia sobre la importancia de estos temas. Inclusive entre colegas a veces uno escucha que decían, hasta que pasó PAD, entendí la importancia de la protección de los datos. O sea, que estamos hablando que en Costa Rica importa o ha importado poco, entonces hay que hacer mayor conciencia y por supuesto que aprender de las experiencias de otros países que tienen una cultura mayor, inclusive en el derecho informático como un todo. Argentina ha sido pionero, entonces de verdad que muy agradecidos con la participación de doña Beatriz y doña Wendy, que finalmente nosotros de verdad agradecemos que la agencia esté dispuesta a participar en estos espacios. Entonces, manifestarles las gracias y permitirles que puedan brindar sus conclusiones en este espacio en unos 2 minutos y con eso finalizaríamos. Nuevamente, doña Beatriz va primero. Adelante. Bueno, muchas gracias, José. Nada, yo solamente agradecimiento a vos y a Wendy. Mi disposición a construir un espacio colaborativo y recíproco de experiencias con Costa Rica, digamos, es nuestro objetivo poder dinamizar todas las relaciones dentro de la red iberoamericana, pero también en forma bilateral y por supuesto promover todas las acciones que hagan a que los temas de protección de datos personales ganen la agenda pública. Me parece que eso requiere el esfuerzo de las políticas públicas, de los entes estatales, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de profesionales y la sociedad en general. Así que nada más que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Beatriz, de verdad. Doña Wendy, adelante. Bueno, yo creo que esta iniciativa del colegio es de agradecer, ¿verdad? Porque es justamente ponernos a dos autoridades, no solo en un papel de poder exponer y poder transmitir una exposición, sino que también es ver que los problemas de un país, o sea, son muy similares a los de otro y que podemos ir generando vínculos de comunicación, de trabajo, de colaboración y que pueda permitirnos, ¿verdad? Justamente lograr esa protección de datos efectiva. Incluso dentro del chat nos acompañan compañeros de ANTAI, de la autoridad panameña, ¿verdad? Y creo que también hay compañeros de otras autoridades donde este tema es sumamente importante, el fortalecimiento de las agencias de protección de datos personales, esa colaboración que nos podamos brindar. Pero también yo sí creo que es un momento oportuno también para rescatar que los abogados y abogadas tenemos un papel importante en la transmisión de estos conocimientos y en la asesoría que le pueden dar a sus clientes, a sus instituciones. O sea, la ley de nosotros es del 2011, podemos tener una en el 2023, pero si no hay ese compromiso de cumplimiento, si no hay ese compromiso de esa asesoría como tal, el papel de la agencia es importante, el papel de la ciudadanía, del habitante, que se informe, ¿verdad? De que conozca de sus riesgos, que conozca de protección de datos personales, es sumamente importante, pero de quienes hacen tratamiento de datos personales, sea en lo público o en lo privado, también es importante avanzar. Nosotros vamos a empezar a vender que esto es un trabajo en equipo. Es una idea de que la agencia trabaja, pero trabaja con el sector público, con el sector privado y con el habitante en procura, ¿verdad?, de mejorar esa protección de datos personales y que va a venir justamente en el fortalecimiento de la Agencia de Protección de Datos de los habitantes, que no es por el beneficio de la agencia, sino es por el beneficio del país, por sus habitantes y por la competitividad que pueda tener en la región.
Muchas gracias, doña Wendy, muchas gracias, doña Beatriz. Recordarles a todos quienes nos están viendo que el video se va a publicar en las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas, que pueden las personas que se encuentran ahorita conectados escribir en el chat, simplemente poner la palabra certificado y se les podría enviar un certificado digital de asistencia a este proceso. Adelanto también que el proceso de debate regulatorio continúa, que vamos a seguir haciendo énfasis en los temas que son importantes de destacar de este proyecto de ley, que más allá de que si las autoridades deciden darle un apoyo para que siga debate, vamos a seguir pronunciándonos, vamos a seguir haciendo énfasis, porque un proceso como este es esencial en una materia que es transversal y nos afecta a todos. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo año. Muchas gracias.